Bienvenidos amigos de Informa Radio. Hoy continuamos con un nuevo programa de historias de lo oculto. Os propongo caminar juntos conmigo para descubrir poco a poco los sucesos que sin duda han ido marcando nuestros destinos desde hace siglos. Lo que no conoces del pasado, presente y el futuro. Lo que personajes a la vista y sin embargo ocultos en su verdadera esencia han tramado, planeado y ejecutado como parte de un ambicioso y espeluznante plan, transmitido generación tras generación. Desde sucesos disfrazados de política y de progreso, y que son realmente un conjunto de propósitos diabólicos, con el fin de la destrucción de las almas, de la familia, del cristianismo. Nos adentraremos por sus vínculos, en caminos misteriosos, de sucesos sobrenaturales y preternaturales. Adelante pues. Antes de continuar, podéis elegir entre tomar, como en la película Matrix, una cápsula azul para permanecer en la ignorancia, continuar en un mundo fabricado ad hoc por y para las élites, y una cápsula roja para despertar, abrir los ojos y descubrir realmente de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Tienes unos segundos para apagar, desconectarte o cambiar a otra emisora o escuchar Historias de lo Oculto con José Manuel Aparicio. 3, 2, 1. Acabas de entrar en Historias de lo Oculto. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. Hoy vamos a iniciar un programa un poco diferente. Dentro de la tónica de Historias de lo Oculto, hemos pasado algunos programas entrevistando a personas de interés, de mucho interés, para un servidor que se ha visto enriquecido en sus conocimientos de una forma exponencial, y creo que también para vosotros, mis queridos oyentes. Hoy vamos a hacer un programa, como he dicho, especial, diferente. Tenemos con nosotros a dos buenos amigos, a don Eliseo y a doña Fátima, que está aquí conmigo en el plató de grabación. La presentación de ambos con su currículum fue anterior a este programa y, bueno, pues muy profusa. Son dos personas que espiritualmente y en conocimientos acerca de la doctrina de la Iglesia, tanto don Eliseo, y desde un punto espiritual profundo, que es no digamos la especialidad, sino la gracia que Dios le ha dado a Fátima para poder tener una sensibilidad especial ante acontecimientos sobrenaturales. Me he querido rodear de ellos en el programa anterior y en este para que me acompañen en una exposición que va a ser cercana a la confesión y al testimonio personal, que quiero que sirva no para captar más oyentes o para que sea como un reality show donde el presentador o los invitados realizan unas declaraciones asombrosas o muy llamativas acerca de aspectos incluso sobrenaturales, de historias de miedo o de historias más o menos llamativas. El propósito y el fin de este programa va a ser la exposición de unas vivencias que os voy a relatar a través de que me va a entrevistar mis dos amigos Eliseo y Fátima, a los que doy las buenas noches. ¿Qué tal estáis, queridos amigos? Hola. Muy bien. Muy bien, pues como tenemos un programa bastante denso en el apartado de cuestiones que hay que explicar a nuestros oyentes, vamos a empezar sin dilación, si os parece bien. Uh-huh. Bueno, pues en primer lugar le doy la gratitud a don José Manuel, por habernos invitado a este programa, a Fátima y a mí, y para hablar de algo tan personal como es su experiencia desde la enfermedad. En Perlas Cristianas tenemos un serial que lo pueden escuchar en podcast, tanto en Spotify como en YouTube, donde lo titulamos Ante la enfermedad. Son 34 capítulos donde intentamos presentar lo que es la enfermedad para los que creemos, para los que somos católicos. Y no debemos esconder de que para todos aquellos que somos católicos, la enfermedad es estar, igual que la madre
de Dios, pegados a su cruz, mirando al Hijo sufriente y participando de su sufrimiento. Esa es la diferencia entre un creyente católico y a lo mejor un ateo, un agnóstico que se encuentra, igual que nosotros, ante la enfermedad. Y José Manuel, bueno, pues nos invitó a hacer, como él dice, ese testimonio que para todos los que somos creyentes es fundamental. Es dar el testimonio de lo grande que es el Señor en nuestras vidas. Y José Manuel, aunque lo ven allí guapo, radiante y esplendoroso en su inteligencia, pero ha pasado tremendamente en la enfermedad y una enfermedad que no solamente ha sido una cuestión de un año o medio año o unos meses, no, ha sido un periplo de dolor. Y le voy a invitar que en primer lugar nos centre exactamente el hecho clínico, el hecho simple y llanamente físico que padeció. José Manuel, ¿en qué dolencias tuviste? ¿Cómo las viviste y por qué se produjeron? Pues mira, esta pesadilla que tuve que pasar a nivel de salud tiene un nombre y apellido. Se llama la enfermedad Ungot-Pastur. Es una enfermedad que el mismo sistema inmune ataca a tu cuerpo. Es una enfermedad de las calificadas raras. Yo, fíjate, no la conocía ni tenía la más remota idea de esto, y fue una cosa realmente muy, muy rápida, fulminante. Sería una enfermedad, si tuviéramos que llamarla de alguna manera, el calificativo que mejor la define es fulminante. Realmente tiene un índice de mortalidad enorme. Estoy aquí vivo, el estar aquí vivo hablando con vosotros ya es un primer milagro. Esta enfermedad se manifiesta muy rápidamente porque toda la creatinina que contienen los riñones la expulsas a través de la orina de una forma rapidísima y te quedas sin riñones. De forma fulminante, como digo, y al mismo tiempo también ataca al sistema respiratorio, a los pulmones, los cuales se quedan inundados de sangre. Te quedas sin respiración y te quedas sin el sistema que elimina todas tus toxinas a través de la orina. Entonces yo fui alarmado viendo que en la orina se expulsaba, pues parecía sangre Coca-Cola, no sé, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y estaba preocupado, digo, esto no es normal. Cuando me pidieron un bote, lo fui a llenar al servicio y cuando se lo fui a entregar me caí desmayado al suelo. Automáticamente me pasaron a UCI y el periplo de enfermedad no sabían por dónde venían los tiros, me llevaron a otro hospital. En el otro hospital una doctora lo cogió con bastante premura y dice, esto es un Ungot-Pastur. Cuando me lo dijo, digo, pues como si me acabas de decir que es un buñuelo de nata. No tengo ni idea de lo que me estás hablando, pero bueno. Ambulancia de nuevo UCI medicalizada, con ya asistencia de respiración y demás. Y en la UCI 20 y tantos días, en el hospital, entre la vida y la muerte. ¿Y qué efectos inmediatos tuviste a nivel físico con esta primera muestra de la enfermedad? Bueno, el médico fue muy contundente a la hora de hablarme. Me dice, ¿has perdido los riñones? Digo, vale. ¿Y ahora qué? Pues ahora diálisis. Digo, vale, pues vamos a diálisis. Vamos a lo que haga falta. Me expuso que teníamos que hacer una serie de pruebas muy agresivas, que me exponía, mi salud se exponía también más. Pero digo, bueno, hemos llegado aquí de ayer a hoy, estoy ahora en una UCI. Me acaban de decir que me acabo de quedar sin riñones y que tenemos que hacer una serie de pruebas, pues vamos a por ellas. Digo, para mañana es tarde, empecemos. El periplo, bueno, pues me salvaron la vida. Realmente me salvaron la vida. En el hospital me indujeron con un tema de una plasmoféresis. Es un sistema que te cambia el plasma sanguíneo del cuerpo. Es muy agresivo. Tu cuerpo baja a una temperatura que no eres capaz de ni creértela, porque te ponen el plasma pues a 5 grados. Imagínate que tu cuerpo estás a 37 grados, 36 y medio, y te baja la temperatura de tu cuerpo a 5 grados, ni con 20 mantas. Es muy, muy duro, pero me salvaron la vida.
Me quedé sin ¿Cuánto riñones. tiempo vamos a poner? Porque yo creo que una de las cosas importantes dentro de los episodios de enfermedad que cada uno sufre es el tiempo, ¿no? Es decir, como digo yo, el tiempo hace que podamos entender o no entender. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa situación de incertidumbre hasta que comenzaste la diálisis? Fueron veintitantos días dentro de la UCI, Ujú, veintitantos días. Ahí ya estaba haciendo diálisis porque si no hubiese muerto. ujú. Tenían Es una decir, máquina, una única máquina de diálisis, no era un hospital, era privado. No tenían un centro especializado para diálisis, al que luego sí me trasladaron, que sería otra historia muy larga de contar. Pero ujú. yo ahí, para poder sobrevivir, tuve que estar haciendo diálisis permanentes. En ¿Y la UCI. cuáles eran tu vida cotidiana de un día determinado dentro de una UCI sometido a incertidumbre y a diálisis? Es muy duro porque cuando tú te puedes valer por ti mismo en todos los aspectos tan cotidianos y tan simples como es poder ir al aseo, lavarte, asearte, y ya tienes que depender de terceras personas pues para hacer tus necesidades, simplemente tu vida cambia. Te has convertido en un guiñapo, en algo que mueven unos enfermeros, dan la vuelta, te lavan, te asean, estás completamente conectado con tubos por todo tu cuerpo, completamente lleno de tubos, con diferentes cosas que no sabes ni lo que son ni para qué sirven, pero te dejas llevar. Ujú. Y es, bueno, tu día a día es dormir cuando puedes, cuando alguien no está padeciendo unos dolores peores que los tuyos en la cama de al lado, aprovechar el tiempo en la medida de lo posible para poder descansar y desconectarte, como ponerte en una burbuja que te aísla de todo lo demás y de todo el sufrimiento que te está rodeando, que en una UCI es durante 21 días es complejo, hasta que consigues pasar a planta. Ujú. Y yo allí la verdad es que te das cuenta de que no eres nada, que Ujú. estás en tránsito en este mundo con este Ujú. cuerpo. Mm, Me gustaría, Fátima, que, porque eh, por lo que conozco, eh, ¿qué supone el tiempo, el tiempo que uno vive la enfermedad o que está acompañando la enfermedad, Fátima? Para ti el tiempo, ¿cómo lo podrías definir cuando estás en un momento de expectativa y de camino? Me estaba recordando, oh, José Manuel, muchas cosas. El tiempo se para. De repente, tu vida va a todo ritmo, vas, vienes, tienes personas, llamadas de teléfono, comes, duermes y de repente todo se para. Y es como que estás viendo el mundo detrás de una ventana y el Ujú. mundo sigue funcionando, pero sin ti. Tú pasas a ser un observador y lo miras, cuentas las respiraciones, ves a las personas, te sientes un trapo o algo más, o ni te sientes, no pides agua por no molestar, te duele todo. Que te pongan una almohada en la cama es el mejor regalo que te pueden hacer, ¿verdad, José Manuel? Sí, de pronto que alguien, una enfermera o un enfermero viene y te coge la mano y te la Sí, aprieta en un sí, instante, sí, porque estás solo en una UCI, tu familia solo. no puede entrar. El tiempo de que tu familia Mm, puede estar dentro de la UCI es muy limitado y tienes mucha Sí, familia afuera que quieren entrar a verte, pero no pueden. no, Entonces los días pasan en unos momentos muy lentos y en otros momentos muy rápidos. sí, Todo acontece como una película. El doctor viene y te da noticias y a tu familia le están dando otras, por otro lado, que son que te vas, que lo sabes después, cuando sales de allí, que le han dicho a tu familia que te marchas. sí, Ujú. Entonces, bueno, pues estás ahí, piensas, reflexionas, te acabas de creer o no te acabas de creer todo lo que te está pasando, porque como te digo, hace 2 días estabas en otra cosa, estabas con un teléfono, ujú, mirando clientes, mirando el ordenador, mandando un email, o pensando que ibas a ir con tu mujer a cenar, a comerte una hamburguesa y a ver una película. sí. Entonces, de pronto todo eso, ¿Cuánto tiempo estuviste en diálisis, José Manuel? diálisis cerca de 5 años. Cinco Cerca de años. 5 años, sí. Y si no Estos sé años, mal, eso supone que prácticamente
¿tienes que hacer cada 2 días el proceso de diálisis? Incluso más, Incluso fíjate. más. Sí, Más yo frecuente. empecé en el hospital a hacerme la diálisis 3 días a la semana. Y después me derivaron a una privada. Desde el Hospital de la Seguridad Social te debían, que sería para otro programa, no tiene nada que ver con esto, a una clínica privada, donde también sigues con 3 días a la semana. Ujú. Y bueno, pues ahí haces amigos que se marchan también, Mm. porque fallecen. La diálisis no es una broma. La diálisis, entras y sales destrozado. Yo he perdido el conocimiento en diálisis varias veces. Es un sistema agresivo. Decidí hacerme la diálisis en mi casa, finalmente. Entonces, hice un curso de manejo de la máquina de diálisis. Mi mujer también lo hizo para poderme pinchar. Ella es un cielo, es auxiliar de enfermería, y consiguió aprender a pincharme en casa. Son agujas que son muy distintas a las de una inyección o ponerte diabetes. Son agujas muy considerables porque el flujo sanguíneo que tiene que pasar a través de ellas son muchos litros los que tienen que pasar. El estar con diálisis en casa también representa un riesgo. La máquina se rompe, que se rompió varias veces, incluso en un fin de semana que no te atiende nadie al teléfono. La máquina colapsa y se coagula toda la sangre al interior de la máquina. Pierdes litros de sangre. Y bueno, es otra alternativa, porque yo elegí esto porque podía hacer más diálisis a la semana. Y diréis los oyentes, ¿para qué? Porque puedes beber más. Todos los oyentes ahora, cuando tenemos sed, ¿verdad? Ahora yo también, que me funciona un riñón. Claro. Puedo beber lo que me dé la gana. Una persona que está en diálisis no puede ni comer lo que le dé la gana ni beber lo que le dé la gana, porque todo el líquido se acumula. Esa es una presión que después va a parar a tu corazón, que puede terminar en un infarto o en un cúmulo de toxinas que tu cuerpo es incapaz de poder asimilar. Entonces, para poder beber más, ¿qué es lo que hice? Pues un día más de diálisis a la semana. Y lo hacía por mi cuenta de riesgo en casa, con todos los utensilios necesarios y accesorios que son imprescindibles para poder hacer la diálisis, pero en vez de 3 días hacía 4. Entonces podía beber un poquito más todos los días, que eso, la gente que bebe y no tiene problemas para poder beber porque después orina, no es normal. No sabe qué maravilla es el poder hacerlo y qué infierno es no poder beber. Bueno, pero tú, José Manuel, ahora no haces ya diálisis, ¿no? No, gracias a Dios. Nunca mejor dicho, gracias a Dios. Exacto. Sí. ¿Y por qué no haces diálisis? Porque una persona que antes de fallecer decidió donarme su riñón. Y gracias a ese riñón mi vida cambió por completo. De estar esclavo a una máquina de diálisis 4 días a la semana, que además la diálisis te mantiene vivo, pero te va matando poquito a poco todos los días, porque el estrés al que sometes al corazón con una máquina que extrae con esa fuerza tu sangre, la limpia, entre comillas, la purifica y te la vuelve a introducir con toda la presión del mundo. Tu corazón está trabajando a unos ritmos que yo tengo una válvula tocada precisamente por la diálisis. Si hubiese estado muchos más años en diálisis, a lo mejor ya no hubiese sido ni candidato para el trasplante, porque mi corazón no hubiese aguantado el trasplante o la operación. Entonces, gracias a ese donante anónimo, mi vida ha cambiado, pues, como de la noche a la mañana. Realmente soy un enfermo renal para toda la vida. Tengo una medicación brutal, porque ese riñón, para evitar que se rechace, tengo que tomar una serie de medicamentos que son, inmunosupresores. Es de alguna forma una quimioterapia que está debilitando mi sistema inmune. Pero estoy aquí, estoy vivo, y además, después de todas esas penurias, con una misión que es... Bueno, pero entonces ya se terminó la diálisis, Sí. Vives tu vida, entre comillas, más normalizada en cuanto a que tienes un riñón y puedes... entonces, ¿se terminó ya tu padecimiento o no?
El padecimiento de la diálisis, por supuesto, se acaba, pero luego tienes una serie de inconvenientes que son heredados del tratamiento de la diálisis. Como ya te digo, es el tema del corazón, como por ejemplo, yo he perdido el oído derecho porque los medicamentos son ototóxicos y me han originado una pérdida de audición en el oído derecho completa. Tengo un implante coclear, problemas de piernas inquietas para poder descansar. Mi medicación son unos 16 o 18 comprimidos diarios entre comida y cena para poder mantener el cuerpo con las carencias que supone solamente tener un riñón y que ese riñón sea prestado. Entonces, bueno, pues mi esperanza de vida será la que Dios quiera. Ahora el calvario de la diálisis ya no lo tengo. ¿Cómo te ha llevado todo este proceso de enfermedad? ¿Cómo te ha acercado a tu vida, en tu vida espiritual hacia Dios? Pues fíjate, es muy importante que en el tema de diálisis, por ejemplo, cuando estás en el hospital o estás en una clínica privada haciéndola, no es el sitio más adecuado para rezar o para pensar o meditar. Las máquinas no paran de sonar, alarmas, avisos, la enfermera viene, corre, te toma la tensión, el otro pone música con los cascos o la televisión, no es el sitio. Pero yo estuve también haciendo diálisis peritoneal en mi casa, que es otro sistema de diálisis al que me ofrecí con tal de irme a mi domicilio. Y son 2 etapas al día. Una es por la noche, que estás pegado a una máquina que no te deja dormir durante toda la noche porque está haciendo un ruido infernal toda la noche. Muy bien. Y estás conectado a tu vientre. No es en las arterias, sino en el vientre, donde introduce un líquido y luego lo extrae. Bien, pero por el día también tenía que estar otras 3 o 4 horas haciendo este intercambio de fluidos. Y empecé a escuchar música, a escuchar la radio. Además, en un lugar tiene que ser con mucha limpieza, muchísima higiene. No puede haber polvo, no puede haber ácaros, no puede haber partículas en el aire porque corres el riesgo de una peritonitis. Entonces, empecé a rezar. Y digo, voy a empezar a rezar y a meditar. ¿Tú rezabas antes? Sí, todas las noches, pero no el rosario. Todas las noches siempre he tenido un momento de meditación para orar a Dios, pero no el Santísimo Rosario. Entonces empecé también a investigar sobre el rosario, sobre todo lo que nos cuenta el Santo Padre Pío sobre el poder del Santísimo Rosario. Empecé a investigar sobre las apariciones marianas. Tenía mucho tiempo para leer. Entonces, pues lo dediqué a buscar mucha información, concatenarla. Yo también he estudiado, como sabéis, este programa de Historias del Oculto ataco mucho al tema de masonería. Y entonces empecé a concatenar todo, porque todo está relacionado realmente. Nuestra historia presente, reciente, lo que nos espera y lo que hemos pasado a nivel general de toda la humanidad. Las premoniciones de la beata Catalina de Emmerich también me las empecé a leer, a interpretarlas, el poder de la oración. Y me acerqué mucho a toda la vida del Santo Padre Pío en la oración, su vida, todo lo que aconteció, que es muchísimo lo que se puede leer, amigos, muchísimo. Sí. Y es tremendo todas las conclusiones que empezaron a entrar en mi cabeza. Y de mi cabeza empezaron a ser digeridas por mi espíritu. Y esas horas de diálisis diaria, porque la peritoneal se hace todos los días, no 2, 3, 4, no todos los días tienes que hacer esa diálisis en casa, pues se convirtieron en una fase de oración diaria del Santísimo Rosario. Y empecé poniendo una cruz en la pared, una cruz que heredé de mis padres, una cruz que estaba en una piedrecita, encachada, ¿sabes? Muy, muy sencilla, muy humilde. Sí. Sé qué cruz dices. Y con eso... Se vendían en una época... ¿Verdad? Muchas. Sí. Bueno, pues con eso... ¿No sería un canto de río por casualidad? Sí, claro. Eso es. Claro. Bueno, pues con eso empecé a orar y empecé a descubrir el poder que tiene la oración meditando el rosario, meditándolo. Y empecé a leer sobre el poder de la oración en el Santísimo Rosario y empecé a notar cosas muy raras que me pasaban cuando rezaba. ¿Cómo qué? Pues mira, de pronto empecé a notar
como un escalofrío que sentía, pero que no era provocada por el frío, por los cambios de temperatura o por una corriente de aire. Incluso, estando en casa, pues yo oraba pues con ropa cómoda, con chándal, y no hacía excesivamente frío, porque cuando yo empecé a hacer todo esto era primavera, verano, pues no hacía frío, incluso se podía tener las ventanas abiertas, pero empecé a sentir como una sensación de escalofrío que entraba desde mi cabeza y me ponía hasta los vellos de punta en los brazos y me sobrecogía. Muy leve al principio. Y fue increciendo. Cada vez que rezaba con más intensidad y sentía cada vez más la presencia de algo conmigo en la oración, en mi habitación, en mi dormitorio. Fue cada vez increciendo. Empecé a reflexionar sobre toda mi vida y todas mis acciones como pecador, como todos. Lo cual me llevó meses, por lo menos 2 meses, la reflexión, el acto de contrición, de pensar en mi vida, en mis actos buenos y los que no son tan buenos. Y cada vez que hacía todo esto y me acercaba más a Dios en la oración, encontraba un sentido a las cosas. Como tan sencillo fue para mí comprender que mis enfermedades eran fruto de la voluntad de Dios y que le daba las gracias por todas mis enfermedades. Estaba comprendiendo que gracias a esas enfermedades yo me estaba acercando a Dios como si no, de otra forma no me hubiese acercado de esa manera. Ese tiempo de impasse de oración en el cuarto diario, porque estaba haciendo una diálisis, no lo iba a dedicar si no hubiese tenido esa enfermedad, hubiese estado haciendo otras cosas. Pero ahí lo dediqué, esa oración me acercó a empezar a reflexionar, a meditar y a comprender una serie de cosas durante muchos meses y meses y meses. La profundidad de esa conexión que yo encontraba con Dios, con la Santísima Virgen, notaba la presencia de la Virgen que Sí. realmente es como si me estuviera cubriendo con su manto. Esto se lo explicaba a gente, a mi mujer, que la quiero mucho, y a mis hijas. Y mi mujer pensaba, será una alucinación, Sí. será que te está sugestionando. Y pues pasó que una noche mi mujer abrió los ojos y ella me dijo que vio a la Virgen, como si se acercara hacia ella y la abrazara. Me dieron ganas porque tengo muy mala leche, ¿eh? Es decir, ¿serán alucinaciones o te lo estás imaginando? No, lo había pasado también. Lo que pasa es que a veces ocurre que estas cosas, contarlas, como superan de alguna forma el plano de lo creíble o de lo que mucha gente es capaz de comprender, porque muchas personas como Santo Tomás, si no meten el dedo, no ven. Yo he tenido siempre el don de poder sentir cosas que otras personas no sentían. No lo he compartido mucho por vergüenza, ¿no? Porque te pueden decir, le ha afectado lo de la diálisis o le ha afectado. No hay que hacerle ni caso. Pero os puedo asegurar que yo lo que he sentido en la oración no solamente ha cambiado mi vida en todos los aspectos, sino que me ha ayudado a comprender el sentido de la vida. Fátima, ¿qué supone el Santo Rosario para ti en los momentos de enfermedad, propios, ajenos, vividos, familiares? ¿Cómo el Rosario te ha ayudado, como a José María, a vivir esa situación de incertidumbre, de daño, en fin, de pensar por qué esto a mí? Pues yo comparto mucho no lo que ha expresado, sino el sentimiento de José Manuel, porque realmente te transforma. Lo que hemos hablado antes del tiempo, el tiempo para y tú entras como en un proceso y ese proceso es de dentro a fuera, te cambia absolutamente todo y lo que te hace es que Dios, y en este caso la Virgen, te llama y te va recreciendo la fe. Él ha expresado mucho y se ha basado mucho en el arma del Padre Pío, como le llamaba, pero es que
hoy en día estamos viviendo en una sociedad que hablamos de alimentación consciente, vida consciente, vives hoy aquí. Y es que el Padre Pío en nuestra religión, en el catolicismo, la Virgen en Fátima, cómo enseñaba a los pastorcitos a rezar, Garabandal, cómo la Virgen rezaba, Nuestra Señora del Carmen, con los niños, o en tantas apariciones nos enseña a rezar el rosario desde el corazón, parados, conscientes. Entonces, realmente el rosario para muchos es un regalo desconocido que te transforma y te transforma el alma. Yo creo que José Manuel lo que ha tenido ha sido un regalo del cielo, porque efectivamente tiene una misión y le han sanado desde el alma. Cuando tu alma está bien. Eso le iba a preguntar, José Manuel. Todo ese proceso de enfermedad, ¿tú crees que ha sido un proceso de conversión, un proceso de renovación interior, de encuentro con ese ser supremo y su madre? ¿Tú crees que de alguna manera es una parte de tu historia por la providencia dada? Por supuesto. Si yo no hubiese contraído la enfermedad que casi me mata, mi alma estaba en grave peligro. Mi alma estaba en grave peligro. Es decir, que tú estabas viviendo, entre comillas, mundanamente. Sí, sin ser consciente, siempre he tenido una conexión, como te he dicho, espiritual, porque mi madre ha sido, que en paz de Dios esté, una gran creyente. Para ella el amor de Dios era lo principal, aunque tuviera otra serie de aficiones, como por ejemplo su querida Granada, el conocerla, viajar allí, o incluso haber viajado al Vaticano, que nunca tuvo la oportunidad. Le hubiese encantado, seguro, pero su devoción a una persona muy devota a la Santísima Virgen. Entonces eso sí que me lo intentó trasladar. Mi madre quería rezar conmigo de pequeño. Teníamos una casita en un pueblo allí perdido en la montaña de Ávila, y una noche en una chimenea de estas antiguas, no cassette, estas modernas que traen el calor, sino de esto de pueblo grandes, total, ¿no? Que metes leñas y puedes meter allí 2 robles y medio. Bueno, pues allí en unas sillitas bajas dice: vamos a rezar el rosario, hijo. Qué bonito. Y yo digo: ¿qué querrá mi madre? Y ahí la escuché repetir todo y digo: uy, esto a mí me aburre, a mí esto no me gusta. Pero bueno, yo la hice caso y recé con ella el rosario. ¿Cuántos años tenías? Uy, muy poquitos, tendría 8 o 9 años. Claro, es que... Y yo la oigo ahí rezar y repetir todo. Digo: uy, esto a mí me aburre mucho, no sé yo. Pero luego fíjate que leyendo, escuchando y aprendiendo del Santo Padre Pío y el poder que tiene el rosario, empecé a comprender de lo que estábamos hablando. Yo se lo cuento a mucha gente, pero mucha gente no sé si lo entiende. Alguna yo creo que sí, pero toda la que me gustaría que lo entendiera, ¿no? Cuando dicen eso de repetir un mantra todo el rato, qué estupidez, qué tontería, ¿no? Esto de repetir siempre lo mismo. Yo les explico: ¿cuántas veces le dirías a tu madre que la amas, que la quieres? Claro. 1 millón. Pues cada vez que estás repitiendo el Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, le estás diciendo a tu madre, a la Santísima Virgen, que la quieres. Y eso es muy hermoso. Pero decirlo de corazón, no como una coletilla repetida, como si la pusiéramos ahora mismo con inteligencia artificial. Fíjate, te hago un rosario de 5 meses. Copio, pego, pego, y pongo play y 5 meses del rosario. No, eso no sirve. Tienes que ver a la Virgen cuando está rezando. La tienes que ver cuando se presentó el ángel, cuando dice: Dios te salve María. Son las palabras del ángel. Llena eres de gracia. Le estás viendo al ángel y estás viendo la grandeza de Dios y la humildad de la Santísima Virgen, que acepta, ella acepta llevar en su vientre al Hijo de Dios. Y cuando comprendes la grandeza del rosario y lo repites y lo rezas, llegas a tener una complicidad con la Virgen María. La Virgen está contigo cuando rezas bien el rosario y te está escuchando y te ama y aconseja. Yo a veces le digo a la Virgen: qué paciencia tienes conmigo. Contigo y con nosotros. Qué paciencia. Bueno, yo en mi caso conmigo digo paciencia, porque todos los días viendo que soy el mismo zoquete de ayer y de mañana seré el mismo de hoy,
qué paciencia tienes conmigo, Santa Madre. José Manuel, ¿por qué quisiste ir a conocer el lugar de San Giovanni Rotondo del Era Padre una Pío? promesa. ¿Qué es lo que te movía? Era una promesa, digo, después de acercarme tanto al Santo Padre Pío, cuando estaba ya haciendo la diálisis, yendo y viniendo para arriba, haciéndolo en casa, en mi cuartito, mi búnker, el búnker de Josema, que lo tengo en mi ático, en mi tal, me ponía a buscar y a leer del Padre Pío, porque cuanto más leía, más me gustaba lo que estaba leyendo y más me llenaba. Digo, este hombre estaba tocado por Dios. Un ser especial. Está Sí. tocado por Dios. No hace falta que el ser humano diga, tú eres santo. No, no, eso no lo elegimos nosotros, tontos. Eso lo elige Dios. Cuando Dios quiere un santo, le toca y le señala. Y ese es el que lleva la palabra del Padre. No porque diga alguien, Santo Agustino de Villatempujo y no subes, lo hago santo ahora. ¿Lo ha nombrado Dios o lo nombras tú? Cuando lo nombra Dios, yo sí lo veo y se ve. Y se nota porque las palabras que salen de Santo Padre Pío son palabras que ha escuchado en su cabeza a través de Dios y de la Virgen. Entonces me llenó espiritualmente el Santo Padre Pío. Cuando fui allí, fue una grandeza la que sentí, me quedé, además de que caí de rodillas, rezando el rosario allí, con un sentimiento de gratitud. Me había permitido Dios ir a ver al Padre Pío y me llenó de grandeza, de gratitud. Y cuando salí de allí con mi mujer, los dos sentimos en ese instante algo sobrenatural, algo que nos entró desde la cabeza hasta los pies y nos sobrecogió. Yo lo noté y más adelante se lo dije a mi mujer. Digo, ¿has notado algo? Dice, sí. Digo, hemos notado los dos lo mismo. Era algo sobrehumano, sobrenatural. Uh-huh. ¿Será la sugestión? No soy persona fácilmente sugestionable. Fátima, los estos lugares especiales, como dice José Manuel, Sí. O bien de la Virgen, o lugares donde habitan personas pues santas, pues yo que sé, Calcuta o San Giovanni Rotondo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que nos aportan como personas de fe, como creyentes, como católicos? ¿Qué nos aporta un lugar santo en trascendencia? Pues aporta mucho, pero lo que tenemos que ser conscientes es que nosotros podemos ser ese lugar. Es decir, esas son como Nuestra Señora del Pilar, ¿no? Que aquí nunca faltará la fe. Y en un momento de pérdida, de dolor, de incertidumbre, de no saber dónde estás, del día a día de la vida del ser humano, necesitas un ancla para ir, necesitas un sitio como estos que son grandes, que no son un lugar, son un espíritu que generosamente nos regalan, nos transmiten, nos dicen, aquí nunca faltará la fe. Pero tenemos que ser capaces de coger ese espíritu, de llevárnoslos, de impregnarnos de ellos y saber que en nosotros también está pues ese renacer en la fe, ese rezar el rosario, que como dice José Manuel, es que no hay un Ave María igual. Cuando lo dices desde el corazón, ninguno es igual, ninguno. Entonces tenemos que ir transitando, como decía Santa Teresa, ¿no? Y pasar de ser esa polilla o esa mariposa a esa llama, ¿no? Y ese es el trabajo que tenemos, y hacerlo con amor día a día. No son los lugares, sino los lugares son aprendizajes que tenemos que llevarnos puestos. Yo os preguntaría a los dos, ¿en qué medida ese encuentro con el sufrimiento, con el dolor propio o ajeno, en la enfermedad, nos lleva y luego ese encuentro trascendente, o bien por la oración o por el lugar donde nos encontramos, nos lleva a la conversión, José Manuel, Fátima, esa conversión de corazón? ¿Cómo vosotros lo habéis vivido y cómo lo estáis experimentando actualmente en vuestras vidas? Mira, hay un pasaje de la Biblia que dice, los que tengan ojos que vean y los que tengan oídos que oigan. Hay gente que no ve ni oye, ni quieren oír, ni quieren ver. Me da mucha pena. Cuando tú rezas con una intensidad de fe en que estás hablando con Dios y con la Virgen, que están ahí, su presencia se hace
real. Y la sientes espiritualmente, sientes que tú eres cuerpo y eres alma. Y sientes que algo se está comunicando con tu alma, que es tu verdadero yo. La trascendencia, ese gran enemigo que tenemos, que es la ignorancia de que el mal nos nuble el sentido para que no veamos nuestra alma, que nos veamos solamente como carne y sangre, es nuestra perdición. En el momento que el ser humano, como dijo Santo Padre Pío, o lo dijo Ana Catalina, ahora mismo me vais a perdonar, pero la Virgen en una de sus apariciones dice: si el poder del rosario se transmitiera a toda la humanidad y toda la humanidad entera lo estuviera orando con devoción, el mundo se salvaba completamente y el mal no tendría cabida en la tierra. Sí. Es tal el poder de la oración del Santísimo Rosario, como me dijo el coronel Vara del Rey, es como un arma nuclear. La gente no comprende por qué, porque no han experimentado, por ejemplo, lo que otras personas, que creo que Fátima ha experimentado también en la oración del Rosario, o he experimentado yo, o a lo mejor ha experimentado usted. Si experimentaran eso, comprendieran, empezarían a ver y a comprender que son algo más que carne y sangre. Entonces, en ese momento, cuando tú llegas a comprender eso, te da igual el dolor, te da igual la enfermedad, te da lo mismo todo. Fíjate una cosa, Eliseo. Yo no es una vez ni dos, serán muchas veces las que en un encuentro espiritual con la Virgen, en el momento de la oración, he sentido tanta felicidad que quería irme. Le pedía a la Virgen que me llevara. No pensé ni en mis hijas, ni en mi mujer, ni en mis hermanos, ni en nadie. Solamente me quería ir. Y dirás, ¿será? Y no volver. ¿Será obsesión? ¿Será? Sí. No, es que sientes el poder de Dios con un amor infinito que te llega, que te da igual la vida, te da igual las pertenencias, te da igual tu coche, te da igual tu casa, te da igual la comida, la bebida, la ropa, te da igual todo, te quieres ir. Y no es la primera ni será la última de las veces que lo pido. Y para mí siempre hay una respuesta: no es el momento, tienes que hacer más cosas. Y yo muchas veces sí que lloro hasta de desesperación, porque digo, jolín, quiero dar a comprender y que entienda la gente lo que yo siento, lo que me entra en el alma, que comprendan que somos todos hijos de un Dios, que nos debemos a Él, que le debemos gratitud, que le debemos amor y que le debemos también una cosa: obediencia. Y jolín, lo que me cuesta. Me siento a veces, que te lo digo, ¿verdad, Eliseo? Cuando hablo contigo, digo, me siento más solo hoy, porque le cuento cosas a la gente y no entienden, ni quieren comprender, ni ver. Cuando hablo muchas veces digo, la salvación de las almas, y la gente no entiende la importancia de eso. Se me parte. Antes de entrar al tema de la salvación de las almas, que yo creo que es un tema importante, imprescindible, Pues para ti, Fátima, ¿qué ha supuesto la conversión tras ese encuentro de oración y espiritual? Bueno, pues para entenderlo hay que saber un poco mi trayectoria. Yo era una persona ejecutiva, trabajaba en una entidad financiera, abogado, asesor financiero europeo, gestión de patrimonios, temas de fondos de inversión, Banco de España, iba, venía, viajaba, lo tenía todo. Y de repente mi vida se paró, se rompió. Y aunque desde pequeña tenía mucha fe y todos los días rezaba, iba a misa, estaba ahí. Pero no era sentida, como Dios te llama y a veces, si no escuchas, te pone una situación, una herramienta, una experiencia en la vida donde sí o sí vas a ser consciente de ello. Y cuando lo ves después, es como un puzzle donde cada pieza va encajando en su momento, de tal manera que llega un momento en el que sí o sí empiezas a transmutar, a transformarte. Y para mí ha sido un verdadero regalo, porque llega un momento en el que yo no sabía si estaba viva o muerta, no sabía si respiraba o no, y fue mi fiat, ¿no? Se lo di todo al Señor y le dije,
haz lo que tú quieras de mí. Y si Ujú. quieres, aprovéchame. Y ahí me cambió todo. Fue un regalo. Como podrán estar escuchando, ambos dos nos están llevando a una situación en la que por una parte está la aceptación de ese hecho sensible que es la enfermedad, con mucho dolor y con mucha aceptación. Ese paso segundo que es, tras la aceptación, una conversión, es decir, una mirada interior de todo lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho a lo largo de nuestro tiempo anterior. Pero la conclusión que yo plantearía en ambos dos casos, José María y Fátima, es que es ese paso hacia la lucha de la salvación de las almas. Total. Ese es, José Manuel, uno de los objetivos que tienes permanentemente. El otro día escuchaba tu programa sobre la masonería, ¿ok? Y en ese programa lo que uno se puede quedar con muchas lecturas de ese programa. La lectura política o la lectura ideológica, pero en el fondo lo que constantemente había un hilo conductor, que era la salvación, es decir, evitar que el error, la mentira se difunda y que nos acabe perjudicando a todos, no en el plano terreno, sino en el plano eterno. Eso es algo que te ha movido, José Manuel, a lanzarte a la lucha de que haya almas que estén más cerca de esa entidad espiritual que tú has podido disfrutar en Dios y la Virgen. Vamos, lo has definido estupendamente. Estos programas, este programa, Historias del Oculto, y todo lo que vamos a transmitir aquí, con la ayuda de Dios, con la ayuda de personas como vosotros, tiene un objetivo básico: desenmascarar primero al enemigo. El enemigo tiene muchos disfraces: de bondad, libre albedrío, Sí. felicidad, placer inmediato, el sexo inmediato sin cortapisas, dinero, fama, poder sin cortapisas. A toda costa, el objetivo es el triunfo personal del ego. Cuando descubres, en mi caso, que eso es efímero y es un regalo, el regalo más pueril que te puede dar tu enemigo, el que odia a Dios y que ansía tú, mí y la de todas las almas, es darte un regalo tan estúpido como banal, como vacío y como sin sentido, que le es gratis que tú hagas o nosotros hagamos nuestra voluntad aquí, alimentando nuestro ego, nos va a llevar a la elección personal de elegir entre Dios y lo material, lo espiritual y lo mundano, efímero, que se va a pudrir, como nuestro cuerpo. Todas las demás cosas también se van a pudrir y van a desaparecer. El mejor y más caro coche del mundo desaparecerá. Se convertirá en polvo y en chatarra. Pero nuestra alma es inmortal. El descubrimiento de eso y el convencimiento total que yo tengo de que todos poseemos ese alma inmortal me llama a pedirle a Dios: déjame, por favor, Señor, ser tu peor soldado, el último, el que lleva el botijo. Hay un ejército todo lleno de soldados con lanzas, caballos, y yo soy del ejército, pero soy el que lleva 2 botijos. El último, pero déjame colaborar, déjame intervenir en esta pelea, porque yo he visto el mal y veo también a Dios. Y es tan evidente que el que no lo quiera ver es que no tiene ojos ni tiene oídos. Como has dicho tú, la política es la casa de Satanás. Lo que estamos buscando, y yo quiero en este programa, y le doy las gracias a quienes me han dado la oportunidad de estar aquí para contarlo, no para contar solamente las noticias de moda, sino para contar algo que es mucho más importante, que todos tenemos un alma y que más vale que la cuidemos, porque todos tenemos la obligación de cuidarla, de obedecer a Dios, pero también estar alerta, porque hasta el último segundo de nuestra vida corremos el riesgo de perderla. Uh-huh. Sí. Para ti, Fátima, ¿cómo es esta batalla espiritual? ¿Tú crees en una batalla espiritual más que una batalla ideológica o de personas, no? Sí, por supuesto, es una batalla espiritual que abarca cualquier ámbito. Y lo que tenemos que ser conscientes es quiénes somos
dónde estamos y hacia dónde vamos, y que bajo ningún concepto podemos bajar las armas, y nunca mejor dicho, como decía el Padre Pío, tenemos que seguir con el rosario y con una fe y una confianza plena. Ujú. Te José permito- Manuel, tú en tu fuero interno, en todo tu caminar, tanto material como espiritual, ¿piensas que Dios se ha hecho presente de una forma fuerte y viva en tus acontecimientos, en tu historia Sí, personal? estoy seguro, completamente seguro, completamente. Y me pregunto muchas veces por qué. Porque yo soy un pecador más. Y como cuando me consagré al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, donde confieso que soy un gusano, me pregunto a veces por qué Dios me escucha, por qué la Virgen se manifiesta su presencia cuando yo estoy rezando. ¿Por qué? Si soy una basura. Me siento muchas veces una verdadera basura comparado con otras personas que han hecho cosas tan grandes en defensa de la palabra de Dios y en defensa de los demás, que cuando pienso en mi pasado, digo, yo he sido un montoncito de caca. Porque Dios me escucha, porque Dios me bendice con cosas que me han pasado, que son realmente sobrenaturales. Que la curación realmente de enfermedades que yo he padecido y cosas que me han ocurrido, que podríamos hablar otro capítulo aparte, son sobrenaturales. ¿Por qué Dios me las concede? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro mejor que yo? Pues no lo sé, pero le estoy súper agradecido y voy a seguir haciendo todo lo que pueda por servirle lo mejor que pueda. Aunque muchas veces le tengo que decir, como te he dicho antes y te digo, perdóname otra vez, Dios mío, que soy un zoquete. De verdad que soy tan zoquete para volver a tropezar otra vez con lo mismo. Pero qué rayos me pasa en la cabeza o no lo sé. Pero sí, yo noto la presencia de Dios en mi vida, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, y le doy las gracias por todo lo que me da, incluidas las enfermedades, y por todo lo que me quita, que también es la salud. Porque Ujú. su plan siempre es perfecto. Y yo no soy quien ni para ponerlo en duda, ni para juzgarle. Que hay mucha gente que se cree tan lista y tan... ¿Cómo puede Dios permitir el hambre del mundo? O preguntas tan estúpidas como esa, ¿no? Que la verdad se encuentra en la espiritualidad, en la reflexión y en saber quiénes somos, quién es Dios y por qué estamos donde estamos. Muy bien, pues amigos, yo le voy a ceder de nuevo los trastos al maestro para que siga toreando en este programa, pero me gustaría pasárselos haciendo un comentario breve, muy breve. Y es que tanto José Manuel como Fátima hoy solamente han hablado de la punta del iceberg. Es decir, ustedes, si han seguido este programa, han podido oír que sus vidas han estado marcadas por la enfermedad, la conversión y el acercamiento espiritual. Pero lo que han relatado, y lo digo de primera mano, es simplemente una punta de iceberg. Ustedes, si son inteligentes, se van a acercar a esa punta de iceberg para tener la posibilidad de que sea el mismo Dios. Y si no son capaces de tener esa aproximación o no tienen la gracia de la fe suficiente, pídanlo, y lo pueden pedir de una forma muy sencilla, que a lo mejor si nos lo hubieran dicho como a José María con 8 años delante de ese hogar, es rezando el rosario. El rosario, que es una lluvia fina en nuestras almas, que ayuda a poner paz y sobre todo luz a nuestros ojos y poder encontrar ese camino de fe que en algunas ocasiones es tan complicado. Ha sido un placer compartir este tiempo con José Manuel y con Fátima, y te cedo la palabra, José Manuel. Pues muchas gracias por acompañarme en este programa que, como muy bien has explicado, ha de continuar con más cosas de un calado y de una profundidad, porque, como tú sabes, me quedan cosas que explicar y te quedan cosas que preguntar, y a Fátima le quedan también muchas cosas que explicar. Entonces, pues gracias por ayudarme en este empeño que no es baldío. Mientras haya una sola persona que nos haya escuchado y haya comprendido, gracias a Dios. Sí. Y gracias a vosotros, amigos. Queridos amigos de Historia del Oculto, esto ha sido pues una confesión personal.
entre amigos, para espero que miles de personas que la hayan podido escuchar y comprender. Un abrazo para todos y hasta el próximo domingo. Buenas noches, queridos amigos de Historias de lo Oculto. No dejéis de suscribiros al Búnker de Josema en YouTube.